Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la coordinación general el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudhary, certificado de locución 33647. Bien amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Así iniciamos amigos con el recorrido por nuestros diferentes portales de noticias, acá en Hechos y Protagonistas. Dos noticias destacadas en el día de hoy. Una tiene que ver con Venezuela y la otra tiene que ver con Ecuador en materia internacional. Bueno, en primer lugar, en Venezuela, nuestro país está en alerta por brote de chikungunya y en varios países o por varios países de la región.
La otra tiene que ver, como les decía, en Ecuador, el presidente de ese país, Guillermo Lasso, decretó la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador y solicita la convocatoria a elecciones. Bien, comenzamos entonces con esta noticia destacada en Ecuador. Y es que el presidente Guillermo Lasso decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y solicitó la convocatoria de nuevas elecciones. Esta decisión que tomó Guillermo Lasso fue utilizando un mecanismo constitucional conocido como muerte cruzada y se produce en medio de un juicio político iniciado en su contra por acusaciones de malversación de fondos públicos. Algo que Lasso ha negado y calificado como una maniobra política para desbancarlo del poder. La muerte cruzada permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional en caso de 3 escenarios. Uno, si considera que los legisladores están obstaculizando su capacidad para gobernar por la grave crisis política y por la conmoción interna. Y el otro es cuando, a su juicio, el poder legislativo se arrogue funciones que no le competen. Al recurrir este mecanismo, el presidente también debe llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales en al menos 6 meses, en las que se puede presentar nuevamente como candidato, pero en las que se arriesga a perder el poder por la vía del voto popular. Bueno, así están las cosas en Ecuador, desatada una crisis política que se veía venir en parte de la región. Cuando termina una crisis en un país de nuestra región, caso de Perú, comienza en otro y así sucesivamente. Y así está nuestro continente, de crisis en crisis. Pasamos ahora a Venezuela. Tenemos que en Venezuela está en alerta por un brote de chikungunya. También por esto se da en varios países de la región. Esta información fue suministrada por el médico internista e infectólogo Julio Castro, quien alertó sobre un aumento importante en los casos de chikungunya, tanto como en Uruguay, Paraguay y Chile, que son nuestros países vecinos y que, por cierto, hay mucho movimiento de migratorio entre Venezuela y esos países. Bueno, la proximidad de cualquier portador de la enfermedad deviene del flujo entre Chile y Venezuela, como les decía. Hay un flujo migratorio constante por la gran cantidad de connacionales que han migrado al país austral y cuyos familiares suelen visitar para luego retornar. Acotó Julio Castro que si se logra controlar el mosquito y su reproducción en casa, se pueden reducir las posibilidades de transmisión. Las personas deben evitar la acumulación de agua, escúchese muy bien, como manera preventiva, la acumulación de agua donde llega agua, porque hay muchos sectores del país que tampoco está llegando agua. Esto para disminuir la cría de estos mosquitos. Bueno, dígame en esos sectores donde existen grandes cúmulos de aguas estancadas, quebradas, sin drenar, y pare usted de contar, bueno, condiciones favorables para este mosquito pueda reproducirse. Pero de todas maneras, amigos, están ustedes en tomar las previsiones necesarias. Estas informaciones están destacadas en versión final. Vamos a revisar otros portales de noticias en el día de hoy. Vamos a ver qué nos trae el portal de la casa, Costa del Sol. Tenemos que 6.000 agricultores de Apure tienen que comprar gasolina y gasol en Colombia. Aunque usted no lo crea, así decía un eslogan del pasado Globovisión, cuando estaba en manos de otras personas. Aunque usted no lo crea, bueno, esto ocurre en Apure. José Enrique Aguilera, presidente de la Asociación de Ganaderos del municipio José Antonio Páez, en el estado Apure, quien pertenece a Asocría, denunció que en la frontera colombo-venezolana, unos 6.000 productores son obligados a comprar combustible en el mercado negro a más de $1 el litro,
debido a las fallas de distribución que sufrieron las estaciones de servicio de esta zona fronteriza. Además, reveló Aguilera que los ganaderos de Alto Apure compran su diésel en Colombia para poder operar maquinaria agrícola que permita la producción de alimento. Bueno, así están las cosas, amigos. Y de Apure nos vamos a Lara. El déficit del personal en el área de salud en Lara es muy alto. Esto lo señala Rui Medina, exdirector del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, quien afirmó este martes que hay un importante déficit de personal de salud en Lara, entre médicos, personal de enfermería y estudiantes de posgrado de medicina en el principal centro de salud de Barquisimeto. Señaló que el personal especializado, entre ellos el médico, enfermería, incluso docentes de la UCLA, que es muy importante en cuanto al Decanato de Ciencias de la Salud, ha sido muy marcado a nivel del Estado. Hay servicios que indudablemente están funcionando en una forma bastante deficiente. Por otra parte, también señaló que el área de reumatología tampoco está funcionando en el Hospital Central porque no hay el número de reumatólogos necesarios para abrir una consulta que fue abierta con 4 reumatólogos y fue cerrada por la ausencia de especialista. Esto lo destaca el Impulso. Bueno, con esta información vamos a escuchar música de la buena. Ya volvemos con más de Hechos y Protagonistas. Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. I wanna get down on my face. I just keep trying with my face. I just hold on with my friend. What do I do when my love is away? Does it worry to me? No, no. Oh no. How do I feel about the end of the day? I just keep trying with my friend.
just keep trying with my friend. I get out with my parade. I'm certain it happens all the time. I don't see too much, but it sure feels like mine. I get by with my friends. I just keep trying with my friends. I wanna get out of my parade. I just hold on with my friends. Don't you know I need somebody? Don't you know? Somebody knows what I'm showing. All through it. I wanna get out with my friends. I just keep trying with my friends. I wanna get out of my parade. I keep loving with my friends. You just can't make it on your own. And it's crazy world. You need to have your friends to help you make it. To make it down this road. We just put some love in our heart. Put some heart in our soul. And together we're gonna make it. All the way on down this road. Abrimos este segmento, amigos, con el portal de noticias Noticiero Digital, que trae información política.
Y es que Dinora Figuera le responde a Jorge Rodríguez, dice, el psiquiatra nos culpa de ladrones cuando los que han robado sistemáticamente al pueblo son ellos. La presidenta de la Asamblea 2015, Dinora Figuera, respondió este martes a las declaraciones que emitió más temprano el presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez, y condenó, nos culpa de ladrones cuando los que han robado son ustedes. Esta señora Dinora, ¿a qué partido pertenece? Al partido de Enrique Capriles. ¿Y con qué va a financiar a Enrique Capriles Radosky su campaña para las primarias? Con la plata de los venezolanos que se le ha robado. La señora Dinora, ante estas palabras de Jorge Rodríguez, en medio de la discusión de un proyecto de ley para protección de los activos, dice, es una violación a la Constitución venezolana. Se deben aplicar sanciones ejemplares contra estos ladrones, dijo Jorge Rodríguez. A lo que Figuera respondió en Twitter, las amenazas de Jorge Rodríguez contra nuestra legítima Asamblea Nacional de Venezuela reflejan el uso del mecanismo de defensa que en psiquiatría se llama proyección. O sea, el psiquiatra nos culpa de ladrones cuando los que han robado sistemáticamente al pueblo son ellos, posteó en Twitter. Bueno, siguen las polémicas en los dimes y diretes de ambas asambleas, todavía la de 2015 versus la de 2020. Y en materia política tenemos que el Partido Comunista de Venezuela dijo que la Gaceta Oficial mató la indexación de los bonos. Pedro Eusi, del Buró Político del PCB, alertó que la nueva Gaceta Oficial es el acta de defunción del salario mínimo en el país y además advirtió que con ese documento no se asegura la indexación de los bonos, como lo prometió Maduro. Por ello invita una vez más a la calle a seguir protestando por los derechos de todos los trabajadores. Esta información destaca en el portal de Tal Cual. Y fíjense esta información, del año 2016 al 2022, las mujeres presas en Venezuela aumentaron en un 125%. Bueno, la organización que da estas cifras, la ONG Una Ventana a la Libertad, indicó en su informe anual sobre detención preventiva femenina que el número de mujeres en calabozo, por ejemplo, superó en 2022 los 1.557 casos, lo que representa un 9,3% del total de la población recluida. La organización también comparó con el año 2016, cuando el porcentaje era de apenas 4%. Esto quiere decir que hay 5% más mujeres en prisión que hace 7 años. La coordinadora de esta investigación, Magalis Hugin, señala que las mujeres en detención preventiva pasaron de representar el 4% de la población detenida, esto es en calabozo, al 9,3% de aumento del total de todos los detenidos. En lo que respecta al histórico, en 2017 el total de reclusas era de 987 o 6,7%. En 2018 incrementó a 1.338 u 8%. En 2020 la cifra incrementó a un 1.749 reas, o es decir, 7,2%. Y para 2022, es decir, el año pasado, aunque la cifra disminuyó a 1.557, en términos de porcentaje del universo total de privados de libertad es la mayor cantidad registrada, es decir, un 9,3%. Bastante preocupante. Otro dato llamativo aportado por esta investigación tuvo que ver con el tiempo de reclusión del total de la población femenina privada de libertad. El mayor porcentaje, en 45%, ha estado en prisión entre 6 meses y 1 año, es decir, que el 24% lo ha estado entre 1 y 6 meses, 19% lo ha estado entre 1 y 2 años y 14% por más de 2 años, y el mayor tiempo de estar recluida las damas. Esta información aparece en el diario El Carabobeño. Y así hicieron el ridículo los blogueros rusos con una propaganda fallida sobre Ucrania. Vamos a ver de qué se trata esto.
Bakhmut, la ciudad por la que los rusos y ucranianos han luchado durante meses. Bueno, la máquina propagandista comete errores. Los blogueros rusos, conocidos ya como reporteros de guerra, anunciaron el comienzo de la ofensiva ucraniana y tuvieron que recular. Es un caso extraño. Durante años la propaganda rusa dio la imagen de ser una máquina eficaz, mientras bien engrasada. Mientras esperaban la tan anunciada contraofensiva ucraniana, aparentemente esta maquinaria falló el jueves 11 de mayo. Por allí entonces que los blogueros sembraron el pánico y comenzaron las burlas al respecto de esta propaganda totalmente falsa. Esta información apareció destacada en el portal DW. ¿Y qué les parece si escuchamos un tema musical, amigos, para refrescar la tarde de hoy? Y ya volvemos. 2, 1, 2, 3, 4. All we are
Con la nota positiva abrimos este segmento informativo y tenemos que el físico venezolano Juan Carlos Vázquez es elegido como miembro del Sigma SI, la asociación científica más prestigiosa del mundo. Recientemente la Sociedad de Honor a la Investigación Científica Sigma SXI anunció la incorporación del científico venezolano Juan Carlos Vázquez Carbona como miembro de pleno derecho de esta instancia. Ingresó gracias a su contribución sustancial al mundo de la ciencia. Vázquez centra sus investigaciones en la teoría de partículas elementales y sus publicaciones se han citado más de 700 veces. Actualmente trabaja como profesor titular visitante en el Amherst College en Estados Unidos. El venezolano es licenciado y especialista en física, egresado de la Universidad de los Andes, en Venezuela, ULA. Además, es doctor en física por la SISA, la Escuela Internacional Superiore de Avance de Italia. Para Vázquez, esta distinción representa una hazaña y refleja el compromiso y la dedicación puesta en su campo de investigación, labor que comparte con la docencia, pues aspira a seguir compartiendo sus conocimientos con las nuevas generaciones y contribuir positivamente con la comunidad científica. Así fue nuestra nota positiva para el día de hoy. Cambiamos de información. La Asamblea Nacional 2020 investigará por supuesta corrupción a 3 alcaldes de Táchira. El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, William Camacho, indicó que las indagaciones serán contra Jackson Carrillo, del municipio Junín, Jesús Salvador Pérez, del municipio San Judas Tadeo, y Cliver Ernesto Becerra, del municipio Capacho Viejo. Dice esta nota que si se comprueba el hecho de corrupción, el Estado venezolano, a través de los tribunales del Ministerio Público, imputarán los delitos correspondientes según las leyes. Entre los detalles que mencionó sobre la investigación de estos 3 alcaldes, resaltó que el alcalde de Junín, Jackson Carrillo, va a ser investigado por presuntamente recibir recursos de impuestos en divisas y no ser declarados, mientras que a Jesús Salvador Pérez de San Judas Tadeo, por no cancelar los recursos de sueldos y salario a los trabajadores de la Contraloría Municipal. Mientras que a Cliver Ernesto Becerra, por varias irregularidades en las que no profundizaron. Esto destaca en el portal Tal Cual. Y el Partido Comunista de Venezuela alerta que el régimen de Maduro prepara un congreso fraudulento para intervenir el partido. Esta nueva fase del plan está enfilada hacia la realización de un supuesto congreso totalmente fraudulento de lo que ellos llaman PCB patriótico, que no es más que un PCB controlado por el gobierno de Maduro. Así lo alerta Pedro Euse, miembro del Buró Político del Gallo Rojo. El dirigente detalló que este supuesto congreso no se hará con militantes del Partido Comunista de Venezuela, sino con mercenarios contratados por la cúpula del Estado, por Diosdado Cabello y otros jefes del partido de gobierno. Vamos a ver, amigos, los indicadores económicos para este momento. Hoy el dólar, amanece un tanto en subida. Supera ya los 27 bolívares el dólar paralelo. El dólar today se cotiza en 27,18 bolívares. En paralelo Venezuela, 27,23 bolívares. La tasa del Banco Central de Venezuela también ha subido unos céntimos en 25,65 bolívares y el euro en 27,87 bolívares. El petro en 1.538,87 bolívares. Con estos indicadores económicos es momento de escuchar este tema musical que hemos seleccionado especialmente para ustedes. Escúchenlo, relájense y ya volvemos.
Y los maestros de Sucre cumplieron un plantón. Esto es en el marco de las protestas que continúan realizándose en Cumaná y Carúpano. Así abrimos este segmento informativo de Hechos y Protagonistas. Conocido como el plantón magisterial, se cumplió así con toda normalidad este lunes en el estado Sucre. En Cumaná los maestros se congregaron en la plaza El Estudiante en una protesta que denominaron activa, mientras que en la ciudad de Carúpano, capital del segundo municipio más importante de la entidad sucrense, se notó la ausencia de estudiantes y educadores en muchas instituciones públicas. Según el vocero de la coalición sindical de Sucre-Cumaná, Gregory Quijano, dice que se cumplieron con el plantón laboral con una asamblea general en la cual se debatió la visita de la ministra de Educación Yelixe Santaella. El dirigente criticó que la alta funcionaria venga a Sucre a poner pañitos de agua caliente en los planteles donde no se logra satisfacer las necesidades en materia de infraestructura de la mayoría de las instituciones. En cuanto a la consulta, el dirigente rechazó una vez más la propuesta de una consulta entre el gremio para un nuevo proyecto de contratación colectiva. Esto lo destaca El Tiempo de Puerto La Cruz, así que puede ahondar más informaciones en el portal del Tiempo de El Oriente Venezolano. Cambiamos de información. Un informe de la OEA advierte que las reformas en Venezuela perpetúan la impunidad. Un panel de expertos internacionales independientes presentó su segundo trabajo sobre la opresión del régimen de Nicolás Maduro. Este panel de expertos internacionales independientes, designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, con el fin de evaluar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentó este martes su esperado segundo informe. En una conferencia de prensa celebrada en La Haya, los miembros del panel, conformado por Santiago Cantón y Johanna Friedbets, presentaron conclusiones alarmantes que revelan que las reformas constitucionales o institucionales de Venezuela perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuenta. También reveló este informe que las reformas propuestas son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la grave crisis que vive el país. En primer lugar, también mencionó a Calixto Ortega, quien es actualmente embajador de Venezuela en los Países Bajos y es jefe de la misión diplomática de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Es magistrado de la Sala Constitucional y de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia desde diciembre de 2015. En su condición de tal, se le atribuye haber colaborado activamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad y tiene, una gran cantidad de cargos. En segundo término, el informe señala también a Diosdado Cabello, vicepresidente de la Comisión de la Revolución Judicial y actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Es considerado una de las personas que podría tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad. Bueno, este informe es bastante detonador de grandes denuncias contra estos personajes que forman parte del gobierno venezolano. Así que si quiere tener más amplitud, visite la página de Infobae, aparece este informe completo. Y la ONU, por su parte, pronostica que entre el 2023 y 2027 será probablemente el quinquenio más caluroso. Los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico El Niño harán subir las temperaturas más de 1.5 grados en los próximos 5 años, que podrían llegar a ser los más calurosos jamás registrados, alertó la ONU. Los expertos de la organización pronostican que la temperatura media anual cerca de la superficie terrestre podría elevarse de forma transitoria más de 1.5 grados. Bueno, bastante preocupante y el llamado que hacemos es a estar muy alerta, a hidratarse mucho, tomar mucho líquido, muchas frutas, mantenerse alejado de los rayos
del sol. También tomar nuestras medidas. Esta información aparece en el portal de DW de Alemania. Y con esta información de este portal de noticias vamos a escuchar este tema musical y volvemos. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue sky. Look straight ahead, nothing but blue I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Gonna be a bright, bright, sunshiny day. Este segmento informativo lo abrimos desde Tucupita, en el estado del Tamacuro. Y es que los empresarios de Tucupita piden el plan borrón y cuenta nueva de Corpoelec para no quebrar sus empresas. Pues bien, la Cámara de Comercio e Industria de Tucupita informó estar gestionando la incorporación del Tamacuro al Plan Nacional Borrón y Cuenta Nueva de Corpoelec, además de la instalación de medidores de luz, pero que estos tengan ajustes en el precio, ya que los voltios a ser cobrados aumentan a casi el doble cada mes. Ya han sostenido encuentros con la gobernadora de Del Tamacuro, Liseta Hernández, para este tema que hacen los comerciantes de Tucupita y que han visto como muy positivo la aplicación del Plan Nacional Borrón y Cuenta Nueva, que adelanta la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela. Esta información la encontramos en el portal Tanaes. Y de Tucupita nos vamos al Estado Bolívar. 2 clínicas privadas del Estado Bolívar le deben 5 meses de honorario a los médicos residentes. Veamos el detalle de esta información. 2 clínicas privadas del Estado Bolívar le deben 5 meses de honorario a los médicos residentes. Esto lo señala Hugo Lezama, presidente del Colegio de Médicos del Estado Bolívar, quien reportó que al menos 40 galenos están sin pagos. Manifestó que de mantenerse la situación, el gremio apoyaría la renuncia masiva de estos médicos en Bolívar, donde reportan que clínicas privadas adeudan honorarios de al menos 40 médicos residentes desde hace 5 meses. Esta información la podemos encontrar en el correo de Caronic.
Bueno, y 3 años de cárcel le dictaron a Nicolas Sarkozy por corrupción. Esto es en Francia. Expresidente de Francia, Sarkozy, que recurrirá a la decisión al Supremo, podrá cumplir la pena en casa y con un brazalete electrónico sin ingresar en prisión. La justicia francesa ha ratificado la pena de 3 años de prisión impuesta en 2021 al expresidente francés Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas. El francés va a volver a recurrir la decisión, en este caso al Tribunal de Casación, como el Supremo. Esta información más detallada la conseguimos en El Mundo de España para ampliar más esta información. Vamos, amigos, a ir cerrando nuestro programa de hoy con esta información, bueno, que se está generando, sigue generándose en Ecuador, sigue la crisis política, que fue la que abrimos nuestro programa de hoy, la noticia más destacada, donde Guillermo Lasso activó la muerte cruzada y disolvió la Asamblea Nacional de Ecuador. Activó con lo que llaman la muerte cruzada este miércoles por la grave crisis política y la conmoción interna. El anuncio se lo dio en cadena nacional. El mandatario firmó el decreto 741 que disolvió la Asamblea Nacional y desde este 17 de mayo dispone de 6 meses para gobernar bajo decreto. Además puntualizó que solicitó al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Así entonces está la situación política en Ecuador. Con esta información, amigos, nos despedimos hasta la próxima edición de Hechos y Protagonistas. Como siempre, fue un placer acompañarles. El equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudhary, con el certificado de locución número 33.647. Nuestro amigo invisible, siempre en el control master y controlando la mejor música que escuchan ustedes día a día. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico carloschaudhary2016@gmail.com. Síganos también con nuestro podcast, escuchándonos en diferido. Gracias por su atención. Mientras tanto, continúen pasando maravillosamente bien en compañía de Costa del Sol.